Bendiciones, una vez más acá haciendo un video más. Hoy ya día 17 de diciembre de 2023. Gracias a Dios estoy en este lugar pudiendo acá leyendo un poco la palabra de Dios y leyendo la escritura, sabiendo que en este mundo cada vez está más cerca el Señor. Dios va a venir a buscar a la iglesia y tenemos que estar preparados esperando que el Señor venga a buscarnos, a la iglesia amada, donde nosotros estaremos junto con Él en las nubes, y eso donde está en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 17, del 13 para adelante, dice que nosotros vamos a ser arrebatados en el cielo junto con Cristo. Cuando suene la trompeta, Dios sonará la trompeta y ahí seremos los que murieron. Van a ser, dicen, un abrir y cerrar los ojos. Primero los que murieron, después los que quedamos vivos, seremos arrebatados. Y bueno, y estaremos juntos con Cristo en ese momento extraordinario, esperando al Señor, sabiendo que en este mundo habrá aflicción, porque sabemos que este mundo está gobernando Satanás. Satanás, el Dios de este siglo, está teniendo a la gente dominada en su mente. Eso es donde está en la Biblia. En 1 San Juan 5 dice que el Dios de este siglo, dice a los que no conocen a Dios, el Dios de este siglo lo tienen cauterizado su mente. Y Él está dominando al mundo con su mal, con su pecado. El mundo está ciego. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14. Después dijo el Señor Jesucristo: no améis al mundo, sino mirad las cosas de arriba, al cielo. Este mundo nada bueno va a traer. Todo es tristeza, angustia. Ya la naturaleza hoy en día lo está demostrando, donde no es que porque el Señor también está permitiendo todos estos fenómenos que está pasando. Acá en Buenos Aires ya hubo varias muertes, tornados, tipo tornados, donde nunca existió. Existió siempre los tornados, pero con más frecuencia, cada vez más. ¿Por qué? Porque su venida está pronto. Cristo viene pronto. Y Él de alguna manera está haciéndose notar cada vez más Cristo. Y la gente que se olvidan de Dios, no buscan a Dios, no quieren saber nada de Dios, lamentablemente estarán en un espiritualmente muerto, como siempre, como estuvieron, porque yo al nacer también estuve muerto, aunque no físicamente, pero espiritualmente estaba muerto, sin Cristo, sin Dios. Efesios 2 dice, en Efesios dice, en cual nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso también está en Romanos también. Por cuantos todos pecaron, estarán destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, no hay ninguno. Y en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni uno. Sabemos que los que están sin Cristo están sin el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo logramos el Espíritu Santo? Cuando nosotros depositamos la fe en su sangre, en Cristo Jesús, en lo que hizo en la cruz, habiendo creído en el Evangelio, arrepintiéndonos y creyendo en el Evangelio. El Evangelio es lo que Pablo predicó, no Pedro. El apóstol Pablo fue revelado por Cristo, el misterio, que es el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, del 1 al 5. Pedro no, después con el tiempo sí, Pedro también se le manifestó en forma de animales, dice, donde él tenía que predicar también a los gentiles. Dice el Señor, eso está en Hechos o en Actos. En Hechos dice que Pedro tuvo que ir a predicar a Cornelio y a otras personas que estuvieron junto con él.
predicó el Evangelio, pero el Evangelio de Pedro no era completo en ese momento. El Evangelio de Pedro era el bautismo de agua y creer en el Mesías. También predicaba de la muerte, sepultura y resurrección, pero no, Pedro no tenía el misterio que es lo que le dio a Pablo, que iba a cubrir todos nuestros pecados, que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados. Eso se lo pasó, digamos que se lo dio al apóstol Pablo. Eso está en 1 Corintios 15, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó, conforme a la Escritura. Ese misterio fue dado a Pablo. Y la Escritura dice, porque la Biblia no se lee en parte, se lee completa, en visión panorámica. La Biblia es completa, no podés leer una parte y quedarte con eso. Bueno, te puedes quedar con el Antiguo Testamento solamente. El Antiguo Testamento está también en Mateo, San Juan, Lucas, San Juan y Marcos. Esos evangelios de Cristo están en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo, casi al final de cada libro de los evangelios, es cuando muere y resucita el Señor Jesucristo. Ahí empieza el Nuevo Testamento. Entonces, cuando vos lees la Biblia, los 4 evangelios, como le dije, Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, estaban escritos también al Antiguo Testamento, que eran los judíos, y también se escribió de ahí se empezó el Nuevo Testamento, que es cuando murió y fue sepultado y resucitó el Señor Jesucristo. Desde ahí, ahí empieza la iglesia de Cristo. La iglesia es la cabeza principal, el Señor Jesucristo. Después viene nosotros, que somos el cuerpo, somos miembros del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia es cuando creemos lo que Cristo hizo en la cruz, al morir por todos nuestros pecados y poner la fe en Cristo, en su sangre. Romanos dice 3:25 que por la fe en su sangre fuimos salvos. Y también dice en Efesios 2:8, por gracias somos salvos por medio de la fe, no por obras. Efesios 2:8, por gracias por medio de la fe, no por obras. La salvación no viene a través de nuestros méritos o cambio de comportamiento. No, tiene que haber una vida, un nacimiento espiritual es por medio de la fe. Somos salvos, por medio de creer en Cristo. La fe es la certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Eso está en Hebreo 11. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreo 11. Tenés que agarrar una Biblia y léelo, para que no digas que yo digo cualquier cosa. Vos cerciorate con esos versículos, fíjate en la Biblia y tú preocupate, porque la vida, si tú mueres, ¿a dónde vas? Si vos decís no sé a dónde voy, estás perdido, estás en tiniebla, porque Jesucristo no vino a morir en la cruz y después resucitar para que tú no sepas dónde vas. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, no morirás para siempre. Y eso es donde está en 1 de San Juan 5:13. Vamos a leer 1 San Juan 5:13. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Gracias a Dios siempre consulto con la palabra de Dios. Y así como me predicaron, yo también recibí. Porque si alguien no te predica, no vas a poder conocer también la palabra de Dios. Ahora voy a leer un poco lo que dice en San Juan 5:13. Acá está. San Juan 5:3 dice, estas cosas os he escrito. Acá está la palabra de Dios en la Biblia. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí está. Leemos despacio. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahí está. Si vos creés, tenés vida eterna, acá dijo Jesucristo. ¿Qué es vida eterna? Es nuestra alma salvada por siempre, junto con Cristo. Ya nuestra vida no pertenecemos a este mundo, sino a Cristo Jesús. Somos salvados por su gracia y por su misericordia.
fuimos lavados por su sangre. Romanos 3:25, justificado dice por la fe en su sangre, Romanos 3:25. Y Apocalipsis 5:9 dice que todas las naciones del mundo es por medio de la expiación que hizo el Señor Jesucristo por su sangre. Somos salvados. Y muchos versículos más hablan de la sangre. Efesios 1:7. La gente que no cree en que la salvación es por medio de su sangre, también está perdido en el mundo. Porque Cristo dijo en San Juan capítulo 6, también el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, vos no podés decir que la sangre no tiene nada que ver tiene que ver porque el sacrificio es completo lo que Cristo hizo. Él murió en la cruz derramando toda su sangre. El Levítico 17 habla de la sangre también, la expiación de todas nuestras almas. En ese momento se hacían con sacrificio de animales, mataban corderos, pero hoy en día ellos no tenían revelado todavía lo que iba a pasar en el futuro. Los profetas hablaban de Cristo. Isaías 53, Salmo 22, hablaban de la llegada del Señor Jesucristo también. En Miqueas, en Isaías también capítulo 9, 6, habla del Mesías, de Cristo Jesús. Por eso los judíos en ese momento ellos estaban velados, no sabían bien. Y cuando en Mateo, cuando habla que iba a venir un Salvador, todavía no sabía ellos el nombre. Eso fue como sabieron que Jesús era el Salvador, porque por medio de Mateo. Nosotros por medio de Mateo sabemos que Jesucristo era el Señor, Dios, nuestro Salvador. Porque ahí se le reveló a María, dice que se le apareció un ángel. Y ahí le dijo, le pondrás el nombre Jesús. Le dijo por medio de los ángeles, donde le pusieron el nombre Jesús, que significa Jesús, Dios salva. Dios salva, quiere decir Jesús. Así que por medio del Señor Jesucristo, que se hizo hombre, se humilló siendo Dios, eso está en Filipenses 2. Filipenses 2 habla todo de Cristo cuando se hizo hombre. Él tuvo que hacerse como nosotros, pero sin pecado. Él fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, sin pecado. Y eso está en Pedro. Dice en las cartas de Pedro, dice que el justo por los injustos, que somos todos nosotros, todas las personas. Él vino a morir por todas las personas, no por algunos, como predican algunos. Cristo murió por todo, pero cuando se hace efectiva, cuando nosotros ponemos la fe en su sangre y en el Evangelio de Cristo, que está en 1 Corintios 15, del 3 al 5. Cuando creemos por fe lo que Cristo hizo en la cruz, que en lugar de nosotros Él fue propiciatorio, Él fue propicio. Él ofreció su propia sangre. A Cristo nadie lo mató, Él mismo puso. Dice ahí en su palabra, en Juan dijo Jesucristo que Él mismo puso. A nadie Cristo lo mató, Él mismo puso. Cuando morir y cuando Él volvió a tomarlo. Dice ahí, eso está también en San Juan. Él dijo también, gracias a Dios que Él vino a este mundo para que no vayamos a un lugar de condenación, donde van las almas que no creen en Cristo. Ahí van a un lugar que se llama infierno, temporalmente infierno. Ahí están sufriendo temporalmente. Dice ahí en Mateo 5, si vos buscás, habla del infierno Jesucristo, un lugar donde será el lloro y crujir de los dientes. Es una realidad, eso no es una mentira ni un cuento. Cristo dijo un montón de veces del infierno. En Lucas 16, si vos lees eso no es una parábola, porque cuando Cristo Jesús, eso es una historia real. Porque Cristo Jesús, cuando habla en parábola, dice, esto es una parábola. Y en ese texto, dice Lucas 16, habla del rico y Lázaro, donde el rico, eso era en el Antiguo Testamento, donde
¿Cómo morían antes en el Antiguo Testamento? Morían en un lugar donde iban al Seol, abajo de la tierra, donde los muertos que morían, los del Antiguo, todavía ellos no había venido Cristo, entonces ellos donde morían iban a enterrados abajo de la tierra. Y sus almas, el que no creía, iba en el infierno. Eso en Lucas 16 explica bien, de rico y Lázaro. Y al seno de Abraham, y estaba Abraham ahí donde todos estaban descansando sin ser atormentados. Ahí el que era atormentado eran las personas que no creyeron. Y Jesucristo, el Señor Jesucristo ilustra cómo el rico sufría en ese lugar donde era atormentado. Quería un poco de agua porque sufría mucho calor. Un lugar donde vas a estar solo, con todas las memorias que hiciste en este mundo. Y eso es real, no estoy mintiendo, eso es real. Vos leés Lucas 16 y todo lo que está escrito, la palabra escrita en la Biblia es real. Vos leés en 2 de Pedro, hoy estaba leyendo 2 de Pedro 1, 19 y 20. 2 de Pedro 1, 19 y 20, que toda la Biblia es inspirada por Dios, es movido con el Espíritu Santo de Dios. Fueron escritos por hombres santos, no cualquier persona. Hombre santo elegido por Dios y escogido para poner lo que Dios mismo le dijo que ponga en la palabra. Por eso hoy en día tenemos la Biblia. La Biblia no es un cuento, no es para leerlo en forma de un cuento, sino tenés que aplicarlo en tu vida. Tenés que tener una relación personal con Dios, vos y Dios. La salvación es a través de vos y Dios. Vos tenés que arrepentirte y creer en el Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz. Como le dije, para ser salvo tenés que nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual, porque nosotros cuando nacemos somos concebidos por el pecado. Y eso donde está, donde lo dice la Biblia. La Biblia habla del pecado, que en Romanos 5:12, que por Adán y Eva murieron todos y por medio del pecado. Y eso pasó a todos los hombres. Entonces, desde que nacemos nosotros, es más, en el Salmo donde dice David, nuestra madre nos concibió en maldad, dice. En Salmo 51, ahora voy a buscar. Salmo 51. A ver. Por eso tenemos que siempre leer la Biblia. No tengo ahora la cita bíblica, pero yo lo he leído. Después, si alguno me hacen recordar, por ahí hay un hermano, porque ahí dice, en Salmo, donde dice que dijo David, que escribió los Salmos, dijo que en maldad. Después voy a poner la cita bíblica, porque yo lo tengo en el celular guardado y estoy haciendo este video. Pero está escrito en la Biblia. Búsquenlo en Salmo. Es más, vos ponés ahí en Google donde dice el Salmo, donde dice que del vientre de mi madre me concibió en pecado. Y ahí salta la cita bíblica. Todo con la palabra de Dios. Hoy en día no hay que predicar sin la palabra de Dios. Y sí, porque acá no lo encuentro. No es Salmo 51. Luego después búsquenlo ustedes como tarea. Porque todos no me acuerdo los salmos, pero lo más importante hay que conocer que Cristo Jesús Él tomó nuestro lugar, el Evangelio, lo que predicó Pablo, el apóstol Pablo, no Pedro. Pedro después predicó el Evangelio correcto, y eso como sé, por medio de su palabra. Hechos 15, hubo un concilio, donde ahí se estaba surgiendo el pueblo judío, porque cuando descendió el Espíritu Santo, Él fue al cielo a la diestra de Dios Padre. Él dijo que vayan los apóstoles que se reunieran en Pentecostés. En Pentecostés, eso está en Hechos 2. Ahí fueron reunidos judíos, todos judíos eran.
y ahí descendió el Espíritu Santo y después hablaban en lengua, en una lengua, un idioma que se entendía, ¿no? Y hablaba sobre las cosas de Dios, y ahí por señal fue manifestado el Espíritu Santo, donde hablaban en lengua y cada uno entendía porque estaban distintos judíos de distintos países y cada uno hablaban en su propia lengua natal. Eso está en Hechos 2. Ahí lo busca en la Biblia y dice, bueno, así se manifestó, ahí descendió el Espíritu Santo y hablaron en lengua. Pero no es como hoy en día que balbucean, que hacen cosas raras, nada que ver. Eso todo obra de Satanás, no es de Dios. Y en ese momento Pedro, cuando le dijo qué tenía que hacer, arrepentirse y creer en Cristo Jesús, que Él murió, que murió y fue sepultado y resucitó, pero no me explicó el Evangelio completo. El Evangelio completo lo predicó Pablo, porque Pedro fue llevado a la gente judía. Dios lo puso en el ministerio al pueblo judío y a Pablo a los gentiles. Eso es donde está en la Biblia. En Romanos 2:16 tenés ahí, hay como 3 más versículos donde Pablo, el apóstol, en 1 Corintios 15, los primeros versículos. En Gálatas también dice que él es el apóstol, su ministerio era de los gentiles. Nunca te quedes solamente con Pedro. Pedro también es un hermano en Cristo, pero no fue dado el Evangelio para nosotros, para los que no somos gentiles, los que éramos gentiles, porque ya ahora somos hijos de Dios. Ya recibimos el Evangelio por medio de creerlo y poniendo la fe en Cristo. Por gracia somos salvos. Y eso como sabemos por Pablo. Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras que nosotros hagamos. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. Eso es donde está en la Biblia. Isaías 64:6 dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y nuestro pecado hicieron iniquidades, toda nuestra iniquidad Dios aborrece. Eso está en Isaías 59:2. Todo esto está en la Biblia. Y nosotros no somos salvados por medio de nuestra obra, no tenemos que hacer. ¿Cómo? No tenés que hacer nada. Tenés que creer por fe, solamente somos salvos. Pero esa fe tiene que ser con certeza, creerlo con todo tu corazón. No solamente de palabra y de labios, sino que tenés que creer en Cristo Jesús con todo tu corazón. Que no haya duda, ninguna duda que Cristo hizo todo en la cruz. Tenés que creerlo. Tu alma, todo tu ser, es cuerpo, alma y espíritu. Tiene que creer lo que Cristo hizo. Porque si fuera por nuestra obra, ¿para qué Cristo vino? Si vos mismo te podés salvar, no, esa no es la salvación que Dios nos dio a través de Cristo. Nosotros creemos por fe, leyendo, primero escuchando, y después leemos la Biblia y vemos que es real, que Cristo es real, en espíritu. Nosotros adoramos en espíritu, no lo vemos a Cristo Jesús. Creemos por medio del Espíritu, creemos por su palabra. El Espíritu es la palabra de Dios. Eso es donde está en Efesios 6. Y en San Juan, capítulo 4 también, 4:24, Dios es Espíritu, dice. Ahí, Juan 4:24. Le dijo a la samaritana, tenés que creer en espíritu y en verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Jesucristo dijo también su palabra, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres que podamos ser salvos. Hechos 4:12. En 1 Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. No hay otro, no hay un mediador más, no hay un intercesor, no, solamente por fe creemos lo que está escrito en la Biblia. La Biblia está compuesto por muchos libros que fueron a través de la historia, fueron recopilados y juntados en un mismo espíritu. No es que dice en Efesios 4, dice que hay un solo Dios, un solo espíritu, hay un solo
un solo Dios, un solo Espíritu y un solo Señor, que es el Señor Jesucristo. No hay varios. Nosotros adoramos a Dios en tres personas, a un solo Dios en tres personas. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están unidos. Los tres están unidos. Y nosotros creemos, cuando vos crees en Cristo Jesús, tenemos comunión con el Padre. Porque los tres están unidos. Así como cuando vos te casás en el matrimonio. Por eso Dios dice que somos como el matrimonio. Un solo, el marido y la esposa es un solo, es una sola. Así compara a Cristo Jesús también como un matrimonio. Nosotros somos la iglesia, vamos a ser unidos con Cristo, nos vamos a casar. ¿Y eso dónde está? En la Biblia. Eso está en Efesios, dice que nosotros somos el cuerpo y la iglesia. Vamos a ser, mientras que vivamos acá, en este mundo y seguimos peregrinando, somos la novia amada. Cristo no. Él nos compró por medio de su sangre, dice ahí en Cristo Jesús en su palabra. Fuimos comprados a precio de su sangre. Por eso nosotros no tenemos que hacer nada. No tenemos, solamente por fe y creer en Cristo. Lo que Cristo hizo en la obra en la cruz. Sabiendo que todos somos pecadores. El arrepentimiento es reconocer que somos pecadores ante Dios, que íbamos camino al lago de fuego, como dice en Apocalipsis 20. Todos íbamos en ese camino, y reconocer que moralmente no podemos cumplir los mandamientos de Dios, y espiritualmente estamos muertos, sin Cristo, sin el alma condenada al lago de fuego. Los tres, cuerpo, alma y espíritu. Sin Dios estábamos, pero después, ¿cómo cambiamos eso? Cuando creímos en Cristo Jesús, lo que Cristo hizo, por arrepentirnos y creer en el Evangelio. Somos salvos. Cuando creemos lo que Cristo hizo en la obra en la cruz, 1 Corintios 15, del 3 al 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Ese es el Evangelio, no hay otro Evangelio. En Gálatas 1, 7 para adelante dice que no hay otro Evangelio, no hay. Si vos buscás sea anatema, dice. Lo que Pablo escribió es. Y Pablo nos da las Escrituras. Por medio de Pablo sabemos quién es Jesucristo, que es el Salvador, que por gracia somos salvos, justificados por la sangre. Todo nos habla a través del apóstol Pablo. Y Pedro también fue un discípulo de Cristo, pero no fue revelado para que vaya a los gentiles, sino Pablo. Y junto en el cielo, cuando vamos al cielo junto con Cristo Jesús, vamos a estar con Pedro, con todos los apóstoles, porque no hay división. Ya una vez que nosotros creemos, vamos a estar todos juntos con Cristo Jesús. Por eso hizo la conciliación por medio de su sangre a los dos pueblos, pueblo judío, al pueblo de Israel con la iglesia. No es que vamos a ser divididos, no. Va a haber una tierra milenial, ahí sí van a estar los apóstoles gobernando junto con Cristo y también la iglesia. Vamos a estar acá en el reino milenial. Pero eso para tener que tener un conocimiento después de lo que va a pasar. Pero primero tenés que reconocer que eres un pecador, que vas camino al lago de fuego, y tenés que creer lo que Cristo hizo en la cruz, el Evangelio. Que Cristo murió por tus pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó, conforme a la Escritura. Si vos lo creés con fe, ya somos hijos de Dios. Es por creer. En 1 San Juan 5:12 dice: el que cree en mí tiene vida eterna, el que no cree no tiene la vida. Eso está en 1 San Juan 5:12 y 1 San Juan 5:13. El que cree, y en San Juan 3:16, 17 y 18 dice: el que cree también en el Hijo no será condenado. Pero si tú no crees, serás condenado. Eso es San Juan 3, 17 y 18. Lee la Biblia para que tú no estés muerto espiritualmente. Estamos en los últimos tiempos. Segunda de Corintios 6:2 dice que
Hoy es el día aceptable para que Cristo te perdone. Hoy es el día. No esperé mañana porque mañana puede ser muy tarde. Mañana puede morir y tu alma, ¿dónde va? Si creíste en Cristo vas al cielo. Si no creíste vas al infierno y después condenado al lago de fuego. El infierno, el lago de fuego, ¿cómo es? Ahí muchos dicen que vas a estar con todos los pecadores, disfrutando del pecado. No, nada que ver. La Biblia no dice eso. En Apocalipsis 20 dice que estará junto en el lago de fuego con Satanás y el diablo y todos los falsos profetas, que las religiones estarán todos ahí. Los que pusieron la fe en sus propias obras, eso estarán todos ahí, sufriendo por los siglos de los siglos, eternamente, dice. Eso está en Apocalipsis 20. Buscás ahí en la Biblia, dice. No lo digo yo, dice la Biblia. Y dice ahí que estarás sufriendo eternamente por los siglos de los siglos. Y estarás con tu mente, sabiendo de todas las cosas que hoy tuviste que creer y no lo hiciste. ¿Por qué? Porque quisiste más el pecado que las cosas de Dios. Dice, ¿por qué? En Romano 1 dice, ¿por qué? Porque amaron más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. No pusieron en lugar a Dios. Por eso cuando dice Jesucristo, dice, poner las cosas del cielo, que es más importante, no las cosas del mundo. Y mucha gente hoy en día se está arrepintiendo y creyendo en Cristo. Porque la idea del Señor no fue que nosotros moramos y que vayamos al lago de fuego. No, eso no fue. Eso estaba especialmente para Satanás y sus ángeles caídos. Y eso, como sabemos, por medio de la palabra de Dios. Isaías 14 habla de Satanás, cómo fue arrojado en la tierra. Ezequiel 28 también dice cómo fue Satanás también enviado acá en la tierra. Y bueno, y él en Efesios 6 dice que es un espíritu, Satanás, donde está gobernando las mentes de las personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Y él busca, dice en San Juan 10:10, dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Y bueno, tenés que creer en Cristo. La salvación viene por Cristo. No somos perfectos porque, aunque yo tengo esta carne, todavía mientras que yo viva, soy pecador, pero no vivo practicando el pecado. Si peco, me arrepiento y tengo ya acceso directo con Cristo Jesús. No necesito a alguien confesar a una persona. Nosotros los hijos de Dios tenemos libre acceso por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. Tenemos comunión con Cristo. Y eso es donde está en 1 San Juan 1:7 y 8. Lee la Biblia. 1 San Juan 1:7 dice que nosotros somos lavados por su sangre. Y si pecamos, tenemos a Cristo, nuestro abogado, para confesar a Cristo directamente. No necesitamos ir a un cura, ir a un pastor. No, directamente vos hablas con Cristo. Tenemos una relación personal, vos y Cristo. Yo tengo una relación personal con Cristo Jesús, hablo, ya tenemos intimidad, ya no podemos estar dependiendo de otro. Una vez que vos sos salvo, Dios te da el Espíritu Santo y en Juan 14, Juan 16 habla, ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Bueno, bendiciones, que sea de bendición esta palabra y hay que orar por todo, las personas que todavía no creen en Cristo. Bendiciones y saludo para todos. Que tengan un buen domingo y salud para todos. Bendiciones.